vamos a continuar con nuestras jornadas del Grupo Espeleológico Camelos. Entonces hoy tenemos a Luis Emilio Brito, que nos va a hablar sobre los estudios sobre la presencia del deporte femenino en los diarios digitales. Luis Emilio Brito es técnico en educación física, titulado por la República Dominicana. Está aquí realizando un máster sobre psicología del deporte, y entonces pues bueno, se ha ofrecido para darnos esta charla, que creemos que puede ser muy interesante debido a la materia que toca, ¿no? Sobre el deporte femenino, que parece ser que, al menos bajo mi punto de vista, está bastante digamos, discriminado en los medios de comunicación. Sin más, yo ya le cedo la palabra, que él hablará mejor que yo. Muchas gracias, don Juan. Bueno, pues estamos aquí para compartir un estudio que realizamos el año pasado mientras cursábamos el máster en investigación en bases psicológicas de la actividad físico-deportiva. En la actualidad, yo soy un doctorando de la Universidad de La Rioja. Estoy en la tesis doctoral, con esperanza de graduarme y de finalizar un nuevo estudio que estoy realizando para este próximo año. Vamos a compartir este estudio sobre la presencia del deporte femenino en los diarios deportivos digitales de España con personas de la comunidad de La Rioja, para que conozcan parte de los estudios que se están realizando en la universidad. Hay un grupo de investigadores que viene de diferentes partes del mundo a la Universidad de La Rioja a investigar. Pues a nosotros, como dominicanos que venimos aquí a investigar, nos interesa también que la comunidad de La Rioja conozca lo que estamos haciendo aquí, el producto de lo que estamos haciendo aquí. Sin más, decirle que este estudio fue dirigido por la doctora Eva Sanz Errázuriz, riojana, y la doctora Ana Ponce de León Elizondo, que son mis directoras de tesis, excelentes profesionales que han puesto todo su empeño para que esto salga bien, además de mí. Al realizar este estudio, hicimos un esquema de investigación, y al justificarlo, tenemos una introducción que comprende una justificación, el estado de la cuestión, de investigaciones previas, y hablamos también sobre el término género, o sea, quienes han hecho estudios sobre el término, utilizando el término género. Y todo esto los enfocamos para llegar al objetivo general de este estudio. Para justificar este trabajo de investigación, nos apoyamos en esta frase de Ortega y Gasset, que dice que nos enteramos de lo que pasa, pero no sabemos en realidad lo que está ocurriendo. Y cuando digo esto, nos estamos refiriendo a lo que nosotros, como lectores de los medios deportivos digitales, en este caso, pero puede ser de toda la prensa, nos llega a nosotros como lectores. A veces leemos muchas informaciones, pero no sabemos si verdaderamente lo que estamos leyendo es algo que ha ocurrido o es algo verídico, puesto que muchas veces los camarógrafos, los periodistas, los reporteros que salen a la calle a buscar información, pues van focalizados con una cuestionante o con una guía que le da su director en el programa, o en este caso en el medio digital donde trabaja esa persona. Y entonces también hay personas que dan entrevistas sobre hechos y muchas veces no manejan la información que la están dando, pero la dan con tanta seguridad que el periodista la escribe con tanta seguridad y usted se la lee con tanta seguridad. Al final usted está leyendo algo que no es verdad. Entonces nos enteramos de lo que pasa, pero verdaderamente no sabemos lo que está ocurriendo, como dice Ortega y Gasset. A raíz de este preámbulo que hacemos para focalizar el estudio, nos hicimos dos cuestionantes que son guía para continuar para la investigación. Dos cuestionantes que marcan los pasos que vamos a dar en la investigación. La primera cuestionante que nos hicimos fue
¿Cómo se valora la presencia del deporte femenino en los diarios digitales deportivos españoles en el ámbito estatal, es decir, a nivel nacional? ¿Y cuál es el índice de noticias deportivas femeninas frente a las masculinas? En la justificación del estudio, tuvimos que irnos a los antecedentes, a buscar quienes habían hecho estudios sobre esta temática. Pues encontramos que Moscoso y Alonso en el 2003 realizaron estudios donde presentan el deporte como una diversión pacífica y placentera. Así presenta Moscoso y Alonso presentan sus resultados. El deporte es una diversión pacífica y placentera a nivel tanto femenino como masculino. Pero Weinstein en el 2000, Xia Chen en el 2009, Hollymore en el 2002, Tollinson en el 1996 y Werner en el 1992 realizan también estudios sobre deporte, género y medios de comunicación. También Billings y Tambosi en el 2004, Dehan en el 2004, Hicks, Wheeler y Martin en el 2003, Tuck y Owen en el 99, Vincent, Ewood, Johnson y Massey en el 2003 y William, Lawrence y Ruth en el 1985 realizan análisis sobre la presencia del deporte tanto femenino como masculino. ¿Qué particularidad tienen esos estudios? Que la mujer no tiene ninguna presencia, o sea, es una presencia muy pobre en esos estudios anteriores. Y no es hasta el estudio de Fernández Morillo del 2008, que hace un estudio sobre Pekín en 2008, donde refleja que en Pekín 2008 más del 40% de los deportistas que participaron ahí eran mujeres. Entonces hay un avance ya en lo que es la presencia del deporte femenino en juegos importantes como Pekín 2008, y que se hacen estudios que reflejan esta presencia. Al día de hoy sabemos que hay una presencia bastante importante, pero esa presencia se refleja en los medios de comunicación. Eso es lo que tratamos de probar en este trabajo de investigación. Entonces, la práctica deportiva no es un aspecto minoritario, según Gallego y Estevans en el 2005. En sus resultados nos dejan esta información. ¿Y a qué se refieren ellos? El deporte no es un aspecto minoritario, es decir, que no podemos aceptar de ninguna manera que el deporte sea un asunto solo de hombres. No es minoritario. El deporte debe ser para hombres y para mujeres. Pero ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que buscamos? Que tenga la misma presencia en los medios digitales deportivos de España. El término género, al hablar del término género, no estamos hablando exclusivamente ni de las mujeres ni de los hombres en particular, sino de aquellos aspectos que los jerarquizan y que los identifican, según Núñez en el 2005. Deporte y género. Lumpkin y Williams en el 1991, Saban y Wood en el 1994 realizan un estudio donde demuestran que la revista Popular Sport de Inglaterra solo presenta en sus portadas hombres deportistas. Pavón y Moreno en el 2008 y Sanz en el 2005 realizan estudios sobre la actitud de los universitarios ante la práctica físico-deportiva y las diferencias por género. En este estudio, Pavón y Moreno nos dejan esta información, y es que la mujer deportista, en este caso las jóvenes universitarias, tiende a interesarse más por actividades socioculturales más que por actividades físico-deportivas. Mientras que Sanz en el 2005, en sus resultados, nos muestra
que el hombre deportista tiene mayor tendencia a seguir la práctica físico-deportiva en la adultez. Mientras King y Giuliano en Estados Unidos en el 2001 y en el 2003 presentan el deporte en sus estudios de estereotipo de género, es decir, la representación de los atletas masculinos y femeninos en la televisión y los medios de internet. Continuando con el estado de la cuestión, vamos a hablar ahora de deporte y comunicación. Aquí observamos el tratamiento que le dan los diarios deportivos españoles a las noticias deportivas de género femenino. Y observamos cómo Naranjo de Acros, en un estudio reciente del 2011, sobre el periodismo deportivo en España, lo presenta como un nuevo elemento de espectáculo. Mientras que Bull y Hans en el 2004, Boyle en el 2006, de Moragas en el 1994, en el 2003, en el 2008, Ruth en el 2003, 2004, 2009 y Warner en el 1992, 2002 y 2008, realizan estudios sobre el periodismo deportivo y medios de comunicación. O sea que es un área que se ha investigado bastante. La mujer en la prensa digital. Observamos como Germer en el 1972 presenta el deporte femenino como la presencia del deporte femenino en los medios como una aniquilación simbólica, es decir, que no tiene presencia casi. Mientras que Shu, Harvard y Latimer de 1994 presentan en sus estudios que los logros de la mujer deportista generalmente son trivializados, denigrados y ofuscados por insinuaciones obsoletas y sexistas. Mierdo Álvarez, Sateja y Saco Vázquez en el 2006 realizan análisis de contenido en los diarios generales de España en su versión digital, elpaís.es, elmundo.es, elabc.es, libertaddigital.es, donde en sus resultados nos muestran que la mujer tiene mayor cobertura los domingos. Al ver este estado de la cuestión, pues nos trazamos un objetivo general. Este fundamento general fue valorar la presencia del deporte femenino en los diarios digitales deportivos españoles publicados entre el 20 de febrero y el 4 de marzo del 2002. Durante ese tiempo hicimos un análisis de contenido de todos los diarios deportivos digitales de España. En concreto, determinar el índice de noticias deportivas femeninas publicadas en los diarios deportivos digitales del ámbito nacional frente a las masculinas, describir las modalidades de deporte sobre las que más se informa en los cibermedios deportivos de España, detectar la existencia de diferencias significativas en las modalidades deportivas atendidas en las noticias en los periódicos deportivos digitales en función del género. Para lograr estos objetivos, utilizamos el método científico. Y en el método trabajamos con una población, con las variables de estudio, el tratamiento estadístico de los datos y la recogida de los datos. La población de estudio de este estudio fue 1.895 noticias de los diferentes diarios deportivos digitales de España. Las variables del estudio fueron fecha, día de la semana, tipo de periódico, tipo de noticia, modalidad deportiva, el género.
el tratamiento estadístico de los datos, trabajamos con un nivel descriptivo univariado y con un nivel inferencial bivariado, que posteriormente vamos a explicar. La recogida de los datos, trabajamos con el estadístico especializado SPSS, volumen 19.0, donde realizamos una base de datos ad hoc, es decir, específica para este estudio de investigación. En el método, el procedimiento que seguimos, como le decía, el nivel descriptivo univariado, es decir, cada una de las variables, el objetivo aquí es describir las características del conjunto de las noticias. Esta parte aporta un primer acercamiento global a la investigación. El nivel inferencial bivariado. Aquí observamos la diferencia significativa que sufre una variable por cambios producidos en otra. Trazamos un nivel de confianza de un 95% y utilizamos el coeficiente V de Kramer. El coeficiente V de Kramer lo utilizamos porque nuestras variables fueron todas nominales, lo que indica que de 0 a 1 indica la existencia y la fuerza de relación. Entre 0 y 0,20 es igual a diferencia muy débil. Entre 0,20 y 0,40 la diferencia es débil. Entre 0,40 y 0,60 la diferencia es moderada. Y entre 0,60 y 0,80 la diferencia es fuerte. Entre 0,81 la diferencia es muy fuerte. Para llegar a los resultados, después de este procedimiento, vamos a observar los resultados basados en noticias deportivas, modalidades deportivas más notables de las noticias femeninas, las modalidades deportivas más notables de las noticias masculinas. La diferencia significativa en función del género de las modalidades deportivas tratadas en las noticias. La diferencia significativa en función de la modalidad deportiva de distintos diarios. Diferencia significativa en función del género de los diarios deportivos digitales. Diferencia significativa en función del día de la semana. Diferencia significativa en función del día de la semana. Noticias por género. En nuestros primeros resultados, observamos aquí las noticias por diario digital deportivo, el conjunto de todas las noticias. Y aquí empezamos a ver en los diarios que analizamos, el marca.com, el as.com, el sport.es y el mundodeportivo.com, que son los 4 diarios digitales que también tienen la versión impresa, pero nosotros analizamos la versión digital de estos diarios deportivos que son de ámbito nacional o estatal, donde observamos que el marca.com es el diario deportivo que más publica noticias en España, con un 29% de todas las noticias que se publican. El as.com continúa con un 28%. El mundodeportivo.com el 25%, el sport.es el 18%. Aquí observamos la noticia deportiva femenina frente a la masculina. Observamos aquí en el pastel que el 94,2% de todas las noticias que se publican en todos los diarios pertenecen a noticias de deporte masculino y el 4,6% solamente para noticias de deporte femenino y el 1,1% para noticias mixtas, de deporte mixto.
Aquí en esta gráfica observamos las noticias sobre modalidades deportivas. El 94% de las noticias que se publican en los diarios deportivos digitales de España pertenecen a noticias deportivas. Y el 5% pertenecen a otras noticias, cosas que no tienen que ver con ningún deporte. Y el 1% pertenece a noticias no deportivas. Aquí observamos 45 modalidades deportivas, que no vamos a leer por razón de tiempo. Esas 45 modalidades deportivas fueron las que aparecieron en los diferentes diarios deportivos digitales de España. Algunas modalidades son invisibles, pero como el estudio no se trata de detectar cuáles fueron las modalidades que fueron invisibles o no nos vamos a focalizar en eso. Entonces, en los resultados del estudio, presentamos las modalidades deportivas más notables en los diarios deportivos digitales de España. Aquí tenemos las 10 más notables. Las disciplinas más notables son el fútbol, que se lleva el 36,8%. El baloncesto queda en segundo plano con un 21,6%. El tenis con un 7,1%. Mientras que Fórmula 1, ciclismo, motociclismo, balonmano, atletismo, golf y fútbol sala están en el suelo, en presencia. Aquí en esta gráfica presentamos las modalidades más notables de las noticias femeninas. Aquí observamos cómo el tenis es el deporte que tiene mayor presencia en los medios de comunicación, en los diarios deportivos digitales. Y el atletismo queda en segundo plano, con un 22,7%. Continúa natación y luego fútbol, en el ámbito femenino. Luego motociclismo, golf, esquí, balonmano, baloncesto y voleibol van descendiendo. En este gráfico presentamos las modalidades más notables de las noticias masculinas. Aquí cambia la cosa cuando observamos que el fútbol es el deporte de los hombres, 38,7%. Luego continúa el baloncesto con el 22,8%, luego el tenis con el 6,3%, continúa Fórmula 1 con 5,4%, luego motociclismo, baloncesto, atletismo, voleibol, golf y boxeo van descendiendo. Aquí hacemos un contraste en esta gráfica con las diferencias significativas entre el deporte femenino y el deporte masculino. Es decir, en función del género de las modalidades deportivas tratadas en las noticias. El análisis inferencial y variado entre el género y la modalidad deportiva constata la existencia de diferencias significativas fuertes. V de Kramer 0,555 con un p-valor menor que 0,001. ¿Qué significa esto? Que el fútbol, por ejemplo, observamos como el 38,7% de las noticias de todos los diarios pertenece al fútbol masculino, mientras que el 5,7% pertenece al fútbol femenino. Lo mismo observamos con el baloncesto, 3,4 para las chicas, 22,8 para los chicos. En el tenis cambia la cosa. La presencia del tenis femenino en términos porcentuales es mayor que la del tenis masculino, con un 25% sobre un 6,3% para los chicos. En Fórmula 1 es diferente, la mujer no tiene presencia en absoluto, 0. Mientras que el hombre tiene el 5,4% de las noticias. En ciclismo, el hombre tiene mayor presencia, 4,4 versus 1,1 de las chicas. En motociclismo, la mujer le lleva un poquito de presencia, 3,4, porque me imagino que es interesante ver una mujer en un motocross y eso entonces atrae a los medios. Entonces, 3,4
versus 3,1 de los chicos. Atletismo. La mujer también brilla en atletismo con un 22,7% frente a un 2,8%. El esquí. La mujer también tiene mayor presencia en los medios. 3,4 versus 0,4 de los hombres. En voleibol también 2,3 versus 0,2. Y en natación también 8 versus 1. Y en judo también 2,3 versus 0 de los hombres. O sea que existen algunos deportes donde la mujer sí tiene presencia, tiene más presencia que los hombres en esos deportes. Ahora, claro, tenemos que enfatizar que esos porcentajes están basados en el 4% que tienen las mujeres y el 96% que tienen los hombres de presencia, ¿verdad? Entonces, en términos porcentuales, la mujer tiene mayor presencia. En investigación se hacen comparaciones de ese tipo. Observamos aquí lo mismo que estaba diciendo en otra gráfica. En judo, natación, voleibol, esquí, atletismo, balonmano y motociclismo y tenis, la mujer tiene mayor presencia, se puede decir científicamente, en los medios digitales. Mientras que en mayor grosor, por supuesto, de noticias, la presencia se la llevan los hombres con el ciclismo, Fórmula 1, el baloncesto y el fútbol, que son los deportes que mantienen mucha presencia. Aquí observamos el baloncesto con 22,8% de las noticias y el fútbol con un 38,7% de las noticias. O sea que sumado estos dos más esto de aquí, pues da mucho más que toda esta diversificación que tienen las chicas. O sea, tienen mayor presencia a nivel de diversificarse como noticia, ¿verdad? Pero en términos de volumen, los chicos tienen mayor presencia focalizado en 4 deportes. Las diferencias significativas en función de la modalidad deportiva de los distintos diarios deportivos. Al relacionar el tipo de diarios digitales deportivos con las modalidades se observan diferencias significativas, aunque débiles. V de Kramer 0,276 con un p-valor menor que 0,005. En esta gráfica lo que observamos es lo siguiente. Aquí observamos cómo en el Sport.es es el periódico que más noticias publica sobre fútbol. El Sport es el periódico futbolero. Le sigue el As.com con 40,2%. Y luego el mundodeportivo.com con un 39,5%. ¿Qué sucede? Que el marca.com es el periódico digital que más diversifica sus noticias. O sea, la diversifica entre balonmano con un 6,2%, ciclismo con un 7,1%, motociclismo con un 7,1%, golf con un 3,4%, baloncesto con un 28% y al fútbol solo le dedica un 21,2%. Es decir, que no se basa, el marca.com no es un periódico que se basa solo en fútbol, sino que es un periódico que investiga más noticias, diferentes noticias en otros aspectos.